Quiero hablar de esto porque hoy en la mañana estaba escuchando un video de un señor que decía que la inclusión es una virtud cristiana y lo usaba para justificar el tema de la inclusión en el gobierno. Y estaba hablando específicamente de algo que se llama cuotas de género. En pocas palabras, que, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo, la mitad de los trabajadores o los empleados en la Secretaría sean hombres y la mitad sean mujeres. Cuotas de género. Eso es solo un ejemplo de cómo se practica la inclusión en términos políticos, legales, prácticos. Y entonces dije, a ver, definamos inclusión. Es el arte es la acción de incluir, de tener una preferencia por unos para incluirlos en alguna actividad, en algún contexto. Y en ese sentido, definitivamente, pienso que el cristianismo no es inclusivo. Pongamos el ejemplo solamente de las cuotas de género. Para empezar, cuando hablamos de género, la mayoría de las personas se refiere no a si una persona es realmente hombre o mujer, sino a la expresión de las cualidades femeninas o masculinas, que está ligado a cómo una persona se decide comunicar, desde cómo se viste o cómo actúa, y cómo se decide identificar, o sea, cómo se autopercibe esa persona. Y entonces está la pregunta, ¿existe realmente el género como sinónimo del sexo? Yo diría que no. Hasta podría argumentar, en todo caso, que el género no existe más que como una construcción filosófica, subjetiva, que nos lleva a la pregunta de, bueno, entonces, ¿cuántos géneros existen? ¿Existen 2 géneros o existen más? ¿Existen infinitos géneros? ¿Cuántos géneros específicamente o exactamente podemos estar de acuerdo que existen? Y eso te lleva a la pregunta de si realmente existe el género o no. En ese caso, el cristianismo de lo que habla es, no se mete en si existe el género o no, pero habla de la verdad. No la verdad de cada quien, o la verdad como sinónimo de la opinión, o de la preferencia, o de la imaginación, sino la verdad como algo objetivo, algo factual, algo medible, algo que es real, aunque creas o no creas en eso. Y entonces, hay mucha gente que dice, por ejemplo, es que el cristianismo es transfóbico. Bueno, yo estoy, por ejemplo, de acuerdo que una persona haga absolutamente lo que quiera con su cuerpo, se pueda comportar de la manera que se quiera comportar y expresarse de la manera que se quiera expresar, dentro de las leyes de lo que está permitido y lo que no, dentro del entendimiento del respeto mutuo y lo que es correcto y lo que no es correcto, para no violentar o exigir a otras personas que se comporten de cierta manera. En ese sentido, soy un voluntarista. Quiero que todo sea voluntario. Que nadie obligue a nadie a hacer algo que no quiere. Entonces, si yo digo que una persona que nació hombre no puede cambiar esa condición, una persona que nació mujer no se puede convertir en hombre y viceversa, eso me hace transfóbico. Yo estoy a favor de la palabra trans, porque viene del entendimiento de que está más allá de. Eso significa el trans realmente, más allá de.
como un viaje transatlántico, por ejemplo. Pero si entramos en la onda de que un hombre que hace cosas para aparentar los rasgos visuales o hasta del comportamiento de una mujer, entonces que lo vamos a llamar mujer, pues estoy en contra de eso. Pero mi premisa no es el odio, mi premisa es la verdad. Entonces yo te diría, no soy transfóbico. O vamos a cambiar de ejemplo. Porque lo que quiero dar a entender es que en la libertad del principio de no agresión y el voluntarismo, pues estamos de acuerdo que un adulto haga lo que quiera hacer mientras esté dentro de las leyes, mientras esté jugando las mismas reglas del juego. Pero ¿qué pasa si yo digo algo como la condición natural del ser humano es la unión entre un hombre y una mujer? Y yo estoy a favor de la monogamia. Eso me hace por ejemplo, homofóbico. Porque también estoy a favor de que un hombre adulto se meta en la cama con quien quiera. Que una mujer adulta se meta en la cama con quien quiera. Estoy de acuerdo que un hombre adulto tenga una relación de cualquier tipo con otro hombre adulto. Pero eso no quiere decir que no siga creyendo que la condición natural del ser humano y lo correcto en términos morales y prácticos a largo plazo para la especie humana, para el ser humano, sea la monogamia heterosexual. ¿Eso me hace homofóbico? Yo diría que no. Yo tengo amigos homosexuales, los amo, los respeto. Tendría esta plática con ellos. Podría sostener con amor y bondad y respeto y admiración por la persona que son, que yo creo que están equivocados. Yo creo que están equivocados. ¿Eso quiere decir que te tengo odio? No. ¿Eso quiere decir que no te respeto? No. Yo estoy a favor de la monogamia. ¿Eso quiere decir que estoy en contra de las personas que no practican la monogamia? No. Yo defiendo la libertad de que las personas hagan lo que quieran hacer, siempre y cuando esté bajo la igualdad ante la ley. Si es permitido, si no es un delito, si no es un crimen, adelante, libertad. Pero eso no quiere decir que seas que practiques el libertinaje moral. Sabes que hay cosas que son correctas y sabes que hay cosas que son incorrectas. Sabes que hay ilusión y sabes que hay verdad. Sabes que la verdad hace bien y que la mentira y la violencia y lo forzado pues hace mal. Entonces, cuando hablamos de inclusión, a lo que quiero llegar es que el cristianismo no es inclusivo, pero sí en su invitación es universalista, generalista, y esto podríamos argumentar que es lo más inclusivo del mundo. Aunque, como decíamos al inicio, ¿qué es ser inclusivo? Es actuar, es la acción de tomar una decisión de incluir a alguien en algo. Pero la pregunta es ¿por qué? Cuando la verdadera inclusión es el resultado de las elecciones y las decisiones voluntarias de las personas libres. Y cuando hablamos de inclusión, en verdad estamos hablando de inclusión forzada, porque solamente se puede aplicar a través de la fuerza, como las cuotas de género. Pero, por ejemplo, si una cineasta quiere hacer una película con puras mujeres, pues yo le aplaudo, libertad. No quiere decir que odia a los hombres necesariamente.
Si un hombre decide hacer una película con puros hombres, bueno, no quiere decir que sea misógino y esté haciendo ese proyecto porque odia a las mujeres. Son las decisiones libres de cada quien. Ahora, puede haber gente que sea racista, sí. Puede haber gente que sea racista. Y por eso, la única manera de acabar con esas preferencias es esta premisa que tiene el cristianismo en su invitación. Cualquier persona, sin importar quién sea o de dónde venga, puede entrar en la puerta del cristianismo. Eso sí, una vez que entras a esa puerta, es definitivamente la religión más excluyente del mundo. Porque para decidir tienes que excluir, para definir tienes también que eliminar y distinguir. Es como un cuchillo, ¿no? El cuchillo, para cortar algo difícil de cortar, pues para empezar tiene que estar filoso, ¿no? Y ese filo en esta analogía del cuchillo es la claridad, la especificidad, la exactitud, la verdad. Entonces esa verdad corta de manera tajante y al cortar decide qué está fuera y qué está dentro, qué está de un lado y qué está del otro lado. Y a eso te obliga el cristianismo una vez que entras por esa puerta, a decir, ¿quién soy? Y entonces, en vez de hablar de mis características que me definen de manera externa, estoy hablando de mis características que me definen como persona, como individuo, mi ser, mi carácter. Y entonces ahí sí el cristianismo te juzga y es exclusivo. Y no solo en tu obra, en tu pensamiento, en tu palabra y también en tu omisión, las cosas que no haces, que sabes que debiste de haber hecho o que sabes que deberías de hacer y no haces. Y en ese sentido el cristianismo es completamente excluyente. Es decir, no permite que juegues el cristianismo bajo tus propias reglas. Y es tan excluyente que te pide hasta que te excluyas a ti mismo, que renuncies a ti mismo, que renuncies a tu ego y a tus deseos, y que sigas no tu voluntad, sino la voluntad de Dios, y que te comportes de acuerdo a la palabra de Dios. Y en ese sentido es determinantemente excluyente. Pero en su invitación es lo más inclusivo del mundo, es lo más universal y generalista. No importa de dónde vengas, tu familia, tu casa, tu carro, tu pasado, lo que hayas hecho antes, ni el color de tu piel ni el color de tus ojos. Eso me recuerda una frase de Cancerbero que dice que el color de piel no importe más que el color de tus ojos. Y vivimos en un mundo donde queremos resolver el racismo con racismo, a través del monopolio de la violencia y la regulación estatal. Y me parece que eso genera más del mismo problema. Definitivamente no es la solución. Definitivamente no es la solución. La solución es ver a la persona, ver a individuos únicos e irrepetibles, con diferencias, distintos, no somos iguales. Y eso es una bendición. Pero eso sí, ante la ley, sí queremos ser iguales. Sí queremos jugar el juego en donde hay un árbitro que a los que se salen de las reglas del juego que les diga, oye, no te puedes salir, y que ejerza su fuerza para que no se salga el que quiere hacer trampa, que no se salga de las reglas del juego. ¿Y eso qué pasa? Que vamos a poder disfrutar más del juego. Esos son los marcos jurídicos institucionales que permiten el florecimiento humano y el desarrollo de la creación de valor, la creación de riqueza, la innovación, la creatividad, la solución de problemas, la colaboración social. Eso existe gracias a la única igualdad que vale la pena reconocer y ejercer, que es la igualdad ante la ley. ¿Y eso qué significa? Significa que ante la ley todos seamos tratados iguales.
Cuando te sales de eso, estás hablando de un trato desigual. Un trato desigual frente a la ley es equivalente al concepto de inclusión. Cuando estamos hablando de la inclusión como un concepto político, práctico, un concepto que intenta meterse en las reglas del juego y en las leyes de las constituciones de nuestros países, y que va en contra de la premisa fundamental de lo que es la verdadera inclusión, que en el cristianismo se resume como que todos somos bienvenidos. Y lo mismo es en el mercado libre. No importa quién seas ni de dónde vengas. Lo que importa es tu capacidad, tus resultados. Si dices que haces un trabajo, pues que verdaderamente hagas el trabajo bien, como dices que lo vas a hacer. Pero entonces, de ahí nos metemos en cosas como la brecha salarial o la opresión del empleador con el empleado. Y entonces que necesitamos que haya un salario mínimo más alto. Y nos empezamos te puedo hacer una lista de cosas y luego eso termina en que el gobierno se quiere también poner a jugar. El árbitro de repente quiere dejar de ser árbitro y quiere meter gol. Y es cuando el gobierno se quiere también volver empresario y se olvida de que para empezar, los recursos que tiene el gobierno, pues no los produjo el gobierno, ¿no? Se los quitó a través del monopolio de la violencia a los productivos. ¿Para qué? Para ser incluyente y dárselo a quienes ellos quieran. Pero qué fácil es ser caritativo con dinero que no es tuyo. Y entonces en México tenemos esto como que de los apoyos a las personas que ni trabajan y no estudian. Les decimos los ninis, ni trabajan ni estudian. Bueno, pues el gobierno le va a quitar a unos para ser inclusivo con este segmento de la sociedad que está oprimido por el sistema. Gran error, porque entonces caemos en lo mismo, trato desigual, romper la regla de la igualdad ante la ley. Y entonces, resumen para mí mismo, porque no pretendo tener respuestas, esto solamente es un ejercicio de hablar en voz alta y explorar un tema y las ideas que lo rodean. Pues el cristianismo es inclusivo, sí, en su invitación universal. Todos vengan, todos formen parte, todos se pueden unir y atravesar esta puerta que dice cristianismo, entren todos. No se juzga absolutamente a nadie, pero eso sí, una vez que entres, se te juzga por tu carácter, se te juzga por tu pensamiento, tu palabra, tu obra y tu omisión. Y es tajante y determinante y alineado con la verdad, no tu verdad, ni mi verdad, ni la opinión como verdad, la verdad. Y cuando me encuentro a una persona que está justificando la inclusión forzada, gubernamental, tratando de marearte, diciéndote, sí, debes de estar de mi lado y debes de creer en esto porque el cristianismo lo dice. Entonces yo me pongo a pensar cómo puedo explicar que esto es no solo una completa equivocación, sino que es un engaño, me parece que hasta diseñado con malicia, para persuadirte hacia una mentira, para que me apoyes a mí como político que quiero utilizar todas estas ideas o políticas como una bandera para que votes por mí en la siguiente votación, para volverme más popular, porque a través de volverme popular, entonces me aseguro de seguir estando en el poder. Y bueno, te quiero decir, mucho de este pensamiento ha sido influenciado por una mente muy brillante que se llama Thomas Sowell. Thomas Sowell ha sido un camino de luz entre toda esta oscuridad para mí. Te quiero dejar con algunas frases de Thomas Sowell. Una de ellas dice, igualdad de resultados significa desigualdad de trato. Entonces, estas
políticas de inclusión forzada tienen esta premisa detrás de la igualdad de resultados o la igualdad de oportunidades. Bueno, estas personas que no tienen más oportunidades, hay que incluirlas más. Eso significa un trato desigual ante la ley. Bueno, ahí se me vino una idea a la cabeza que prefiero no meterme ahí para ya cerrar, porque si no serían otros 10 minutos de video. No hay nada más igualitario, esta es otra frase que me gusta, no hay nada más igualitario que un estándar común aplicado a todos. Y ese estándar común aplicado a todos, pues es la ley. Y principalmente, ¿para qué debería de servir el gobierno? Para que haya seguridad y haya justicia y se cumpla la ley. Pero eso no les conviene, porque cuando se meten a hacer programas de inclusión social, pues están ganando todos los votos de esas personas a las que están ayudando, sin saber que en realidad las están perjudicando, sin saber que las políticas y la filosofía y las ideas que están tratando de aplicar en la sociedad, pues contribuyen no a que haya más riqueza ni más oportunidad, contribuyen a que haya más pobreza, menos oportunidad, más resentimiento, más esclavitud, porque también es más carga impositiva, porque ¿de dónde sacan para ayudar a los que ellos quieren ayudar? Pues de subir los impuestos. Y entonces ahí nos perdemos en ideas que apelan a la emotividad y a sentirte mal por los oprimidos y por los pobres y por la gente que sufre de racismo. Y por supuesto, ¿cómo no vamos a estar del lado del sufrimiento ajeno? Y ahí está la mentira y ahí está el engaño. Una cosa es la intención y una cosa es el problema, y otra cosa muy distinta son las ideas que proponemos para solucionar el problema. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el racismo? Que por supuesto que no lo estoy negando, ¿no? De hecho, yo soy liberal y soy cristiano y abrazo la Escuela Austriaca de Economía, por ejemplo, justamente porque pone primero al más necesitado, al más pobre. Como dice obviamente una de las parábolas más famosas de Jesucristo, que debes de ponerte mucho más contento por salvar una de tus ovejas que se perdió que por las 99 que todavía tienes ahí. O sea, cualquier pastor que tiene 100 ovejas y que se le pierde una oveja, pues va a ir en busca de esa oveja, la que se perdió, va a ir a buscarla y va a hacer todo lo posible por encontrarla y incluirla de regreso con las 99 ovejas para que sigan siendo 100. Y en ese sentido, por supuesto que queremos incluir a los más necesitados, a los más pobres, a los más vulnerables, en que tengan más oportunidades y en que tengan más beneficios y que tengan más riqueza, ¿no? Menos problemas, más facilidades, más colaboración, más bienestar, pero verdadero bienestar. Ahora se utiliza la palabra bienestar para promocionar políticas y ideas económicas que generan malestar. Entonces, por eso dice Thomas Sowell, por ejemplo, el racismo no es derrotado por leyes que recompensan a otros que recompensan a unos castigando a otros por su raza. Entonces, es racismo en reversa. Pues esa no es la solución. Milton Friedman decía, una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad no va a tener ninguna de las dos. El mercado no pregunta por tu raza, ni tu sexo, ni tu religión, solo si quiere saber que puedes dar resultados. Y en ese sentido el cristianismo es muy parecido. Tus resultados son lo que cuenta. Si te equivocaste, te equivocaste y te arrepientes por haberte equivocado. Y sientes cierta culpa por haberte equivocado porque te das cuenta que
te querías comportar de una manera correcta y sabes que comportarte de una manera correcta es lo correcto. Entonces, la ley no debe de hacer por unos lo que no puede hacer por todos, porque entonces en tratar de ser incluyente se vuelve excluyente, se vuelve lo contrario a lo que decía querer solucionar. Por eso te pongo el ejemplo de que no es lo mismo las ideas que proponemos para solucionar los problemas que los problemas y las condiciones que queremos solucionar, porque en eso pues los socialistas y los liberales estamos del mismo lado, no queremos que haya pobreza, sentimos el sufrimiento ajeno como si fuera propio, queremos ayudar al prójimo, pero a través de la verdadera caridad, que no se puede hacer con el dinero de otros, se tiene que hacer con los recursos propios y de manera voluntaria, y a través de la verdadera inclusión, que no puede ser forzada y que solamente se puede dar por ver a las personas, no ver la identidad grupal en esta falsa narrativa, este lente por el cual podemos leer incorrectamente el comportamiento humano que categoriza a los individuos como grupos, y entonces se pone a decir que este grupo oprime a este grupo y este otro grupo oprime a este grupo. Bueno, pues eso no genera más bienestar, eso genera más malestar, y ya lo sabemos. Por eso, bueno, pues yo quiero hablar de estas cosas, porque en pocas palabras, creo que a veces utilizamos conceptos religiosos para mezclarlos en conceptos políticos y económicos y justificar de manera equivocada nuestras ideas, como lo estaba haciendo esta persona que decía que la inclusión pues es una virtud cristiana. La verdadera inclusión surge solamente del respeto a la dignidad. En dignidad somos iguales. Todos somos hermanos, hijos de Dios. ¿Qué hay más inclusivo que eso, no? La individualidad y ver a las personas como seres únicos e irrepetibles. Y no vamos a lograr ni más bienestar, ni más inclusión, ni más prosperidad, ni más amor, reduciendo a las personas a cuotas, a leyes, a hacer una simple estadística de un 50% mujeres, 50% hombres, de esta inclusión forzada que quiere solucionar el racismo con racismo, que quiere solucionar la pobreza quitándole a unos para darles a otros. Entonces todo esto, pues a mí me gusta pensarlo porque soy emprendedor y soy creativo y soy una persona muy alineada o muy orientada, con mucha curiosidad hacia la espiritualidad, ¿no? Hacia qué es Dios, qué es la divinidad en el humano, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es moral, qué no es moral. Y entonces terminas teniendo que aprender un poquito de economía para darte cuenta que la escuela austriaca de economía y el liberalismo, a través no necesariamente del liberalismo más extremo, como puede ser el anarcocapitalismo, que, como dice Javier Milei, y estoy de acuerdo con él, más adelante en el futuro de nuestra sociedad es el ideal. Pero por ahora necesitamos del referí, del juez que mantiene el orden, mantiene la seguridad y la justicia y mantiene el Estado de Derecho, para que todos estemos jugando bajo las mismas reglas del juego, para que exista verdadera igualdad ante la ley. Y entonces sí, estaríamos viviendo en el sistema más incluyente, aunque también va a generar desigualdad, pero la desigualdad hacia arriba. Los que no están de acuerdo con este sistema, pues quieren que la igualdad sea la igualdad en pobreza, ¿no? Y la igualdad en esclavitud y la igualdad en dependencia.
pero definitivamente pues el sistema más incluyente y el más próspero y el que ayuda a levantar a la mayor número de personas de un estado de pobreza y necesidad, pues es el mercado libre y la igualdad ante la ley.